Hola, buenas tardes. Hoy vamos a abordar el tema con algunas notas referidos al contrato constitutivo de sociedad, al acto jurídico que da origen a una sociedad, entendido como contrato, acuerdo de voluntades, si hubiera dos o más partes, o como una declaración unilateral de voluntad conforme lo determina y lo autoriza el propio artículo 1. Si vamos a constituir o se va a constituir o a partir de este acuerdo de voluntades va a surgir una sociedad unipersonal. Bien, la naturaleza jurídica la conocemos, hemos referido en alguna presentación anterior a que el contrato biplurilateral con finalidad común, con organización, del que conforme lo ha determinado el propio legislador surge un sujeto de derecho, es la naturaleza jurídica del contrato constitutivo de sociedad, que es un contrato, por supuesto, asociativo, en contraposición a los contratos de cambio. Bien. Si bien es un contrato asociativo, es un contrato, y como contrato que es un acto jurídico, y como acto jurídico que es, debe tener todos los elementos generales propios de los actos jurídicos, y a este se le aplican todas las normas propias del sistema del derecho común: capacidad, consentimiento, objeto, causa, etcétera, etcétera. Tema que todos deberíamos o debiéramos conocer. Pero además, este contrato constitutivo de sociedad tiene elementos específicos propios del mismo, que vamos a enumerar. Uno de ellos es el principio establecido en el artículo 16, el principio de la nulidad vincular. Ustedes saben que este artículo era novedoso en el sistema jurídico argentino porque en alguna otra oportunidad también dijimos que la ley de sociedades comerciales era el único sistema que tenía una regulación integral para las relaciones de organización. No encontrábamos otra norma similar al artículo 16 en el orden jurídico argentino, que es el que determina que la nulidad vincular, es decir, que la nulidad de una anulación que afecte el vínculo de uno de los contratantes, no arrastra o no supone la nulidad o anulabilidad del contrato constitutivo en tanto y en cuanto no se den algunos de los supuestos de excepción que establece el propio artículo 16, y que se trata de un socio único, que la prestación del socio cuyo vínculo es nulo o anulable es esencial para el objeto del contrato, o que estemos dentro de algunos de los supuestos que establece el segundo párrafo del artículo 16. Recordemos, paréntesis, que ahora este principio de la nulidad vincular también tiene algún reflejo para los contratos asociativos en el 1443 del Código Civil y Comercial. Entonces, el principio de la nulidad vincular es un principio propio del contrato constitutivo de sociedad como contrato asociativo, también para los otros en el Código Civil. Otro elemento también específico es el tema de las aportaciones de los aportes. Yo les preguntaría, ¿cuál es la causa del contrato constitutivo de sociedad y cuál es el objeto del contrato constitutivo de sociedad? ¿Qué es el aporte? El aporte lo realizan los socios, es aquella contribución que hacen los socios. Tiene que haber aporte en un contrato constitutivo de sociedad. Sin aporte no se va a poder conformar el patrimonio del sujeto de derecho de la persona jurídica societaria que también alguna vez referenciamos. ¿El aporte quién lo realiza? El socio. Para ser socio de una sociedad, yo tengo que aportar a la sociedad. Estamos en el momento inicial. Entonces yo tengo que aportar para conformar el patrimonio de la sociedad. ¿A quién le es debido el aporte? ¿Al otro socio? No, porque no es un contrato de cambio. Yo no le doy prestación y contraprestación. Yo el aporte se lo debo al contrato para conformar el patrimonio de la sociedad. Es condición para ser socio realizar un aporte. Yo hago así, pero no necesariamente el aporte tiene que ser dinerario. Veremos luego, cuando veamos cada una de las tipologías societarias, tipicidad de segundo grado, qué tipo de aporte se puede realizar y qué tipo de aporte no, conforme al tipo social elegido. Bien, pero el aporte es debido a la sociedad. Si yo incumplo mi obligación de aportar, quien puede solicitarme a mí el cumplimiento por encontrarme en mora en el aporte es la sociedad. Mi acreedor no va a ser el otro socio, sino la propia sociedad. Y para ser socio, conforme lo determina el 37 de la Ley General, hay obligación de aportar. La condición de socio surge a partir del aporte. Bien. ¿Qué otro elemento específico tengo yo en... había hecho yo una pregunta que quedó inconclusa. ¿Cuál es el objeto en el aporte, en el contrato constitutivo de sociedad? El objeto del contrato es el aporte. La causa es la constitución de la sociedad. Eso me había quedado. Otro elemento específico propio del contrato constitutivo de sociedad es la participación de los beneficios y la soportación de las pérdidas.
Adviertan ustedes que el artículo 1 habla de participación en los beneficios y soportación de pérdidas, no habla de ganancias, es decir, no necesariamente el beneficio, en el concepto de beneficio, son ideas, ¿no? Tiene que ser un beneficio lucrativo en el sentido económico patrimonial neto. El concepto de lucro es un concepto amplio nuevamente, entendido como ventaja para quien participa, como una ventaja patrimonial. Es mucho más amplia que la ventaja o el beneficio exclusivamente patrimonial. Si no, no habría, por ejemplo, el concepto de beneficios en otro tipo de sociedades o no, como pueden ser las cooperativas. Y la participación en los beneficios y la soportación de las pérdidas les tiene que ser garantizada a todos los socios. Es decir, tiene que haber se tiene que garantizar que todos los socios van a participar en los beneficios y que todos los socios van a participar en las pérdidas. No necesariamente de una manera proporcional a la participación en el capital. Esto lo establece la propia ley. Lo que la ley sí prohíbe en el artículo 13 y demás es que a un socio se lo exima de participar en las pérdidas o que se le garanticen beneficios o se le den todos los beneficios. Todos tenemos que participar en el riesgo, en el área del negocio societario, en mayor o en menor medida conforme los elementos que subjetivamente podemos determinar o tener importantes para decir participo más o participo menos, pero no excluirme. La ley establece también en el artículo 11, inciso séptimo, que si nada se dijera es de manera proporcional al aporte que la participación en el capital que cada socio tiene. Esto es importante para tenerlo en cuenta, ¿saben para qué? Para las sociedades por acciones simplificadas, que es un tema muy específico y que tiene distintas categorías de socios y que tiene el socio emprendedor y el socio partícipe, y ahí las participaciones en los beneficios y las pérdidas suelen ser bien claramente marcados porque tiene como una exégesis diferente, pero es muy interesante. Pero ninguno puede ser excluido porque el 13 aplica para todos los tipos societarios. Bien, finalmente el tema del affectio societatis, que en realidad es un elemento subjetivo. La doctrina francesa hablaba de esto, de la intencionalidad de trabajar todos juntos, de estar todos juntos, que en realidad la affectio societatis, te quiero o no te quiero, no pasa por ahí, pasa por deben traducirse en actos que determinen claramente que a mí me interesa llevar adelante un negocio en común y una finalidad común con aquellos a quienes elijo como socios. Y esta affectio societatis o esta intencionalidad trasladada a elementos objetivos debe existir tanto en el momento de la constitución como durante la vida de la sociedad. Bien, estoy yendo un poquito más rápido. Hay un tema específico bastante importante que es el tema de que fue modificado, el tema de las sociedades entre esposos. Estoy tratando de las sociedades entre esposos. Ustedes saben que el artículo 27 de la ley se modificó a partir de la reforma del 2015 y antes se decía que los cónyuges solo podían constituir entre sí sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Ahora se dice que los cónyuges pueden constituir entre sí todo tipo de sociedad, cualquier tipo de sociedad, incluidas las de la sección cuarta, que son todas aquellas que no reúnen los requisitos de tipicidad de segundo grado, es decir, que no se adecúan a uno de los tipos previstos en la ley. En este sentido, la primera discusión, hubieron diferentes teorías. Es decir, alguien viene y le dice, ¿yo puedo constituir una sociedad con mi marido? ¿Una anónima? ¿Puedo constituir un SRL? ¿Puedo constituir una sociedad de hecho? ¿Cuál es la dificultad en este sentido? En este sentido, tenemos por un lado el artículo 27 que dice que los cónyuges pueden constituir entre sí cualquier tipo de sociedad hasta las de la sección cuarta. Pero nos encontramos con un artículo 1002 del Código Civil y Comercial que establece los principios de incapacidad y de inhabilidad para contratar. Y en el inciso D dice, no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. ¿Está? Entonces nos encontramos con dos cosas. Por un lado, la ley de sociedades que amplía mucho más la posibilidad de las sociedades que pueden constituir los cónyuges entre sí y por el otro lado, un Código Civil que no establecía esta prohibición ni remotamente en el Código de Vélez. Lo único que no podían hacer los cónyuges era comprarse y venderse, donarse, permutar. Y es como que ahora la prohibición bajo el régimen de comunidad es mucho mayor. Y dicen, oigan, los cónyuges entre sí, bajo el régimen de comunidad, no pueden nada.
no pueden contratar en interés propio. Esto abrió una discusión y teníamos por un lado una doctrina como estricta, en principio notarialista, de la que formo parte, pero en realidad la que jamás adherí, que decía, bueno, no, si tenemos un 1002 inciso D que dice los cónyuges no pueden de ninguna manera, yo ni loca autorizo una sociedad de cónyuges bajo estas condiciones. Una doctrina intermedia que en el Congreso de Sociedades del año 2016 se esbozó en absoluta minoría, dijo, bueno, en realidad, si interpretamos esta norma con sentido estricto, vamos a decir que los cónyuges, por aplicación del 27, pueden constituir sociedad siempre y cuando estén casados bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. Y una tercera posición absolutamente mayoritaria desde el punto de vista comercialista y también desde el punto de vista del derecho común hoy, les diría, que dicen sí, el artículo 27, al ser una norma específica, una norma de excepción y por aplicación de la norma de interpretación del 150 que establece un orden de prelación de normas, claramente los cónyuges pueden constituir entre sí cualquier tipo de sociedad aún y sin perjuicio del 1002 inciso D, porque el 1002 inciso D no es una norma de orden público, y la prohibición a la que se refiere ese artículo es una prohibición cuando los cónyuges tienen que celebrar un contrato entre sí, es decir, un contrato de cambio. Por eso es importante, resulta importante tener ciertos conceptos, la diferencia entre una relación de organización y una relación de cambio. Acá las prestaciones no son debidas entre los cónyuges. Un cónyuge no se satisface con la prestación del otro. Y vamos un pasito más atrás, el aporte no es debido al otro socio. El aporte es debido a la sociedad para formar el patrimonio social. Entonces, de ninguna manera resulta aplicable el artículo 1002, inciso D, en conjunción con el artículo 27. Es decir, los cónyuges pueden celebrar entre sí contrato de sociedad porque es un contrato plurilateral y no es un contrato de cambio. El orden del 150 del Código Civil y Comercial dice: al establecer el orden de prelación de normas, las personas jurídicas que se constituyen se rigen por las normas imperativas de la ley especial o en su defecto de este código. Y el artículo 27, interpretado la doctrina, es una norma imperativa. Punto. 2 palabras más para referir al tema de los contratos. En cuanto al contenido, el artículo 11 determina normas genéricas. Si bien dice el artículo 11, el contrato constitutivo debe contener, lo obligatorio son los 6 primeros incisos, diría, sí o sí en un contrato constitutivo, porque los incisos 7, 8 y 9, en el caso de nada decirse, existen en la ley, en el régimen de la ley de sociedades, normas supletorias de aplicación a los contratos constitutivos. Bien. Ahí eventualmente hay que tener en cuenta la diferencia entre denominación y razón social. Hay que tener en cuenta la importancia de la incorporación del nombre de los socios eventualmente en la razón social y el retiro de uno de los socios de alguna de la sociedad. ¿Qué pasa con la denominación? ¿Qué pasa con la razón social? Hay que tener en cuenta también el tema del objeto social y la relación con el capital social. Existen normativas específicas hoy de inspección de personas jurídicas, de Inspección General de Justicia de la Nación, que van modificando el criterio de la autoridad de aplicación en este sentido. Y hay que tener en cuenta también el tema de la sede y el domicilio. Son temas que eventualmente a lo mejor dan para alguna otra charla. En el contrato constitutivo es importante la fijación del domicilio social, no así de la sede, que puede fijarse por acta separada. El domicilio es el lugar físico que va a determinar la jurisdicción de la sociedad. La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, República Argentina. La sede será la calle tal, número tal, etcétera, etcétera.
¿sí? Eventualmente, si la sede no está en el contrato constitutivo y luego la modificamos, no vamos a necesitar modificar el contrato constitutivo frente a un cambio de sede social. Si la sede está incluida en el contrato constitutivo, tampoco está mal, pero puede ser un poco engorroso. Finalmente, hace mucho ya que estoy hablando, en cuanto a los requisitos formales para la inscripción de una sociedad, ustedes saben que a partir de la inscripción en el registro público se produce la regularización de la sociedad, y a partir de la regularización esto supone la aplicación de las normas propias del tipo social elegido. Artículo 7. Los plazos están establecidos para realizar el trámite en los artículos 5, 6 y 7. La forma en la que se lleva adelante el trámite de la regularización y de la inscripción es competencia de las provincias, no delegada a la Nación en los términos de la Constitución Nacional, por lo cual cada una de las jurisdicciones organiza el trámite de regularización como lo entiende conveniente, pero jurisdicciones que tienen precalificaciones, jurisdicciones que tienen doble control. En la provincia de Córdoba funciona la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, en la cual se lleva adelante el trámite de la regularización de las sociedades por acciones, esto es, anónimas, sociedades en comandita por acciones y sociedades por acciones simplificadas, y en las demás, SRL, colectivas, etc., el trámite es un trámite judicial, pero ambas, para la regularización en los términos del 7, se inscriben luego en el Registro Público de Comercio, que funciona en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Bien. El artículo 10 establece la obligación de la publicidad edital en algunos supuestos y simplemente como inquietud final, en cuanto a la forma, si bien rige el principio de la libertad de formas, artículo 4, la sociedad puede constituirse por instrumento público o privado, existe un artículo que es el 165, específico para las sociedades anónimas, que determina que la forma o el instrumento por el cual se constituye una sociedad anónima debe ser un instrumento público, no un instrumento privado con firmas certificadas. En cuanto al trámite, hoy por hoy el trámite opera en casi todas las delegaciones de la República, sobre todo en la nuestra, el tema de la informatización o la digitalización para la realización de los trámites tendientes a la inscripción. Muy bien, muchas gracias. Espero haber sido clara.